las 2 de la mañana con 14 minutos en nuestro trasnoche en Bio Bio. Nos tomamos la vida con psicología. Es por eso que ya está con nosotros en esta mesa de trabajo. Vino hasta los estudios de la radio en el día de hoy nuestro querido invitado, el psicólogo Claudio Cornejo, a quien agradecemos que nos acompañe. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, Mauricio, muy bien. Aquí, como siempre, pero hoy en vivo, en directo contigo, siempre desde la casa, así que ya esta es la segunda vez que vengo para acá y, bueno, entretenido también. En la nave, en este estudio, ¿ah? Sí. ¿Te imaginas con tanta tele, tanta cosa rara, no? No, he estado en otros estudios, pero son más chiquitos, o en el estudio de canal de televisión, que son distintos. Así que como me encanta, es acogedor. Oye, bueno, entremos en materia para hablar en el día de hoy. Durante la jornada del día 8 de diciembre fue el Día de la Inmaculada Concepción, que se realizaron una serie de actividades religiosas. Una de las más destacadas es la peregrinación de Cielo Vázquez, pero en muchos santuarios marianos se hizo actividades religiosas de peregrinación, que esto es una fiesta religiosa, pero que en esta fiesta religiosa se homenajea a la mujer, ¿ah? En definitiva, que se ha transformado en, siempre lo ha sido, ¿no?, en la historia del desarrollo de la humanidad, pero desde el punto de vista religioso como un bastón fundamental también para sostener parte de los elementos de la religiosidad, Mauricio. Sí, tiene razón en el sentido de, pensando en la Virgen María, para los que creemos en Dios, bueno, o históricamente, culturalmente, es la madre que da el apoyo a quien va a ser el Salvador. Y tener una responsabilidad de esa índole no es cualquier cosa. Pero si lo llevamos a nuestro plano más humilde, no teniendo esa connotación tan trascendental, encontramos cualquier mujer o cualquier madre que funciona un poco con eso de la abnegación, de hacer multiplicar los porotos para que alcance para todos, de cuidar a los hijos, de ir al trabajo, de ser esposa, ser mamá, dueña de casa, trabajadora, en fin, 100.000 roles que en alguna medida llevan a una abnegación profunda, que es por amor. Fíjate que yo tengo una sensación, porque históricamente siempre se ha generado por los registros de la historia, en fin, de que hay una suerte de desplazamiento de la función y el rol social de la mujer, ¿ah? Siempre un poco, claro, que va un poco detrás del hombre. Así lo ha consignado la historia. De hecho, legalmente, hoy día, en el día de hoy, en el Chile del 2023, el que administra los bienes familiares suele ser el hombre, no la mujer, desde el punto de vista legal, digamos. Pero yo tengo la sensación de que la mujer es más importante que el hombre, y lo ha sido, porque emocionalmente administra todo el quehacer familiar y del entorno, digamos. Y tienes toda la razón, porque la mujer, como está, entre comillas, relegada al plano más familiar, y el hombre andaba trabajando, pero la mujer construía y construye todo. Es decir, construye los valores, construye la forma de expresarnos, la forma de amar, la forma de entender el mundo. Nos va entregando un montón de información de cómo nos adaptamos a un montón de cosas. Las normas de convivencia, porque en la sociedad patriarcal el hombre solo trabajaba y administraba en alguna medida los recursos económicos, pero quien da el trabajo duro, digamos, es la mujer. Y en estos tiempos aún es más todavía, porque como ha entrado al mundo laboral, le toca hacer todo, es decir, lo que hacía antes, más ahora, todo lo que tiene que ver con el mundo social, económico, administrativo, es decir, hacer una tremenda labor, con un gran nivel de estrés, de depresión, también de agotamiento físico, intelectual. O sea, yo conozco a personas muy importantes, no personalmente, pero he leído de ello en el mundo, que son personas valientes, ganadoras, pero que difícilmente se van a oponer a lo que le dice su madre, por ejemplo, o su esposa, en definitiva. Pablo Escobar, uno de los tipos que llegó a ser más poderoso del mundo, uno de los más ricos, uno de los más sanguinarios, no le podía decir nada a la mamá. La mamá decía algo y él agachaba el moño y seguía, y le hacía caso, digamos. Por eso te decía yo creo que la mujer se transforma en un ente fundamental, porque es la que va a ordenar todos los hilos, ¿ah? Y si tú te das de los grandes líderes mundiales, es muy importante en su toma de decisiones. Es fundamental porque, ya lo decía Freud, construimos una imagen de madre y de padre. Entonces, cuando la mamá falla o el papá falla, sufrimos grandes decepciones, porque tenemos en nuestra psiquis una madre ideal y un padre ideal. Entonces, cuando veo, por ejemplo, que mi padre es una mugre, una madre es una mugre, entonces sufro porque no logro aceptar la realidad de la persona, porque los papás ni la mamá no tienen por qué ser perfectos,
pero como construimos una madre ideal, de repente se aleja mucho y es ahí donde empezamos a trabajar en terapia, precisamente porque no logran aceptar a quienes le han dado muchas cosas. En muchos casos terminamos como despreciando, denostando a los que nos han dado la vida, pero nos cuesta reconocer que todo lo que somos es gracias a la enseñanza de los padres, y en este caso de la mujer que, como decíamos, le toca 100.000 cosas, y después en estas construcciones sociales que hemos ido creando en estos últimos tiempos, sentimos que nuestra madre nos abandonó porque se dedicó solo a trabajar, o que el padre nos abandonó porque se dedicó solo a trabajar. ¿Pero qué significa trabajar? Significa dar el apoyo material, económico, para que seamos lo que somos. Es decir, en esta sociedad capitalista, económica, y aunque no sea capitalista, pero lo que nos hace funcionar es el dinero para tener algo que comer, para tener educación, para tener vestuario. Pero, como te decía, se ha construido tanto la imagen de que la mamá es la que nos tiene que entregar el afecto, que creemos que la mamá tiene que andarnos haciendo pobre niñito a cada rato y te quiero mucho. Y vamos construyendo una madre que se aleja, una madre ideal, que se aleja un poco de la madre real que sí ha estado con nosotros en muchos aspectos, o en todos. Yo quiero que las autoridades entiendan bien, porque hoy día se aboga por la igualdad de género, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo en la igualdad de oportunidades, en la igualdad de desarrollo, en la igualdad salarial, en todo. Hombres y mujeres deberían ser lo mismo. Pero como seres vivos no son iguales los hombres que las mujeres. Hay una serie de elementos emocionales, psíquicos, corporales, que lo hacen evidentemente muy distintos, ¿no? Hay muchos aspectos que son diferentes y que no hace que uno sea menos o más. Por ejemplo, y que tiene que ver con una cosa cultural, pero que nos permite complementarnos. Por ejemplo, vamos con mi señora a un lugar, o tú vas con tu señora a un lugar, una casa, y ella se va a fijar en los detalles, en los muebles, en los adornos, en la decoración. Y los hombres no nos vamos a fijar en eso, que te va a decir, oye, ¿te fijaste en el mueble que estaba bonito ese que tenían en la casa? Uno no vio nunca el mueble, uno vio la construcción de la casa, la parte sólida, la arquitectura o la estructura, y no los detalles. O si vamos a comprar un automóvil, la mujer va a fijarse si tiene un espejo para ella, el color, que los asientos sean cómodos, y uno está preocupado de si el motor rinde, cuánto, si es económico, etcétera, etcétera. Entonces, estamos con puntos de atención diferentes, pero que al juntarlos enriquecen, porque vamos a tener un excelente automóvil. Vamos a tener un buen automóvil, bonito, económico, con buen motor, cómodo. Es decir, ese complemento es el que, como tú señalas, nos permite enriquecer una relación o enriquecer todo lo que hacemos. Oye, nuestros auditores, si quieren participar de esta conversación, nos pueden escribir al más 569-9200-7888. Estamos conversando con nuestro invitado, el psicólogo Claudio Cornejo, acá en el Trasnoche de la Radio. Como padres, ¿cómo tenemos que prepararnos en la crianza de niños y niñas? ¿Por igual debemos tener la diferencia para potencializar las habilidades de cada uno, dependiendo también de su condición de sexo, por ejemplo? Creo que ahí es como... en estos tiempos ya es cada vez más homogéneo, digamos, ya no hay tanta diferencia entre niñas y niños, porque ya en el colegio te están educando que los juegos son iguales para los dos, te están educando que no hay diferencias en la forma de relacionarse, en fin, hay muchas cosas que son comunes, ya los niños juegan con muñecas y muñecos. Ya en los colegios se les enseña, por ejemplo, a tejer a los niños, a tejer a crochet, o a las niñas a trabajar con martillo. Es decir, esas grandes brechas se han ido destruyendo. Sin embargo, a nivel ¿Y eso es bueno o malo? Estereotiparlo de pronto, claro. Hoy día los niños pueden tejer y las niñas pueden construir. ¿Eso es bueno o malo? Lo pregunto, ¿no? Dentro de la... Yo creo que es bueno en el sentido que nos permite que podamos ejercer múltiples funciones y no dependamos de ella o él para hacer tales cosas. Yo creo que amplía, nos enriquece para tener muchas más habilidades en todo aspecto. En donde todavía no logramos ampliar ese espectro es en la parte emocional y en la parte del lenguaje. Porque la forma de entender las mujeres el mundo tiene que ver con una carga mayormente emotiva,
no digo que eso sea malo, sino que al contrario, la carga emotiva permite que la mujer pueda rápidamente descubrir qué cosas le duelen, qué cosas la complican, entender el mundo desde la emoción, lo que para nosotros los hombres está bastante más negado todavía eso. Y siempre pongo el ejemplo, es decir, Mauricio anda preocupado, callado, y le pregunta a la señora Mauricio, oye Mauricio, ¿algo te pasa? Y tú dices, no, no me pasa nada. Y te vuelve a preguntar al día siguiente, y a los 3 días, y tú te terminas casi molestando, oye, pero si te he dicho que no me pasa nada. Pero de tanto que uno le pregunta, uno empieza a decir, a ver, capaz que me pase algo. Y como a la semana uno se da cuenta, sí, pues que tengo problemas en el trabajo, es que el dinero no me alcanza, es que el proyecto que estaba haciendo no me... La mujer se contacta muy rápidamente con lo que le pasa y además nos lee a nosotros en nuestras emociones, que para nosotros nos cuesta muchísimo más. Es por eso entonces que otra vez vuelve el complemento, porque nosotros podemos poder comprender racionalmente lo que le pasa a la mujer, pero la mujer nos va comprendiendo emocionalmente cosas que no alcanzamos a percibir. Es ahí donde hay que hacer un trabajo todavía para poder nosotros los hombres tener mayor sensibilidad en cuanto a lo que sentimos, en cuanto a cómo expresamos las emociones, en cuanto a las cosas que nos afectan y las cosas que nos han afectado en infancia, que tratamos de hacernos lesos y avanzamos. En cambio, la mujer tiene esa habilidad. Ahora, la diferencia es que la mujer también tiene que ir desarrollando el cómo maneja las emociones, cómo las canaliza para ponerlas al servicio de ella y de la familia. Oye, acá nos pregunta un auditor que me parece una pregunta bien interesante, porque hoy día estamos todos en un tema de género donde se está viendo y discutiendo de muchas maneras. De hecho, se habla del cambio de género, ¿no? Niños que nacen de sexo masculino y que tienen la identidad femenina y que se pueden cambiar hasta legalmente su condición. ¿Qué pasa con estas personas transgénero en definitiva? ¿Cuál es la sensibilidad que podrían tener si... O esto no es tan solo femenino, sino que es un tema humano el tener esta sensibilidad y depende no tan solo de hombre o mujer, etcétera? En estos casos transgéneros me toca atender pacientes que están preparándose para operaciones o relaciones de parejas homosexuales, y es muy simpático, un poco tomando esto que dices tú, porque la relación de hombres, de parejas hombres, le falta la parte más emotiva. Entonces cuando un hombre está relacionado con otro y hay cosas que no se preguntan de repente, hay cosas que suponen pero no se atreven a decir, oye, yo te he visto más distante, estás más preocupado, estás más tenso, porque respetan mucho como la individualidad de la otra persona. En el caso de las mujeres, la pareja de mujeres, están siempre, no, pero es que tú me dices esto, es que yo creo que tú... las emociones, mujer, como están más a flor de piel, las viven más intensamente. Son menos pragmáticas, son más emotivas. Es más emocionales. Viven más emocionalmente la relación. Y los hombres la viven más distante. Más prácticas. Entonces, ahí es cuando hay que ir trabajando en la relación de hombres, cómo aprenden a expresar y a preguntarle a la pareja lo que les pasa, sin temor a sentir que están invadiendo su privacidad. En el caso de las mujeres, aprender a cómo ellas van entendiendo y canalizando más racionalmente los mensajes que les llega a la otra persona, de la otra mujer, porque empiezan a entenderlo siempre desde la emotividad muy personal. Y en el caso de los transgéneros, hay que educar en todos esos elementos, porque la persona se va a operar, está cambiando, está con hormonas, y en ese proceso de adaptación ya hay ciertas sensibilidades previas, porque no es que la persona, si va a ser hombre siendo mujer, o si va a ser mujer siendo hombre, no venga ya con esa sensibilidad, porque ya hay elementos genéticos, emocionales, una construcción que viene dada desde muy pequeños. Así que eso ya viene de alguna manera dado con mayor facilidad. Ese estereotipo que nosotros tenemos de hombre y mujer, cuando existe esta figura del transgénero, ¿es un fenómeno psicológico que ocurre en el ser humano? ¿Es un fenómeno físico, biológico que ocurre en ese ser humano que tiene un cambio respecto de la configuración que tiene como ser, ¿no? Hombre o mujer. En ese caso es fundamentalmente una configuración más bien biológica, más que psicológica, porque hay un montón de elementos hormonales, químicos, configuración del pensamiento que viene dado en relación al género diferente. Y es ahí por eso que se hacen altos estudios para ver cómo se llega al cambio. No es una cosa arbitraria que alguien diga,
yo me quiero cambiar y quiero mañana ser mujer, entonces mañana soy Claudia Cornejo y me operé. No es tan así, sino que hay un montón de configuraciones que tienen que ver lo lógico, lo psiquiátrico, lo psíquico, lo físico, lo hormonal, para determinar en ese proceso en donde la persona empieza a descubrir o a comprenderse que a lo mejor va hacia ese lado. Pero es un trabajo muy profundo con el paciente, en este caso paciente, porque va a pasar por una operación o por cambios hormonales que le van a tener que aplicar para poder llegar a lo que él siente que es. Evidentemente que no es lo mismo una persona transgénero que una persona homosexual. No es lo mismo, no es lo mismo porque el homosexual sigue siendo hombre y sigue siendo mujer. Solo que su afectividad, sus emociones, su forma de relacionarse va a ser con personas del mismo sexo. Pero él sabe que es hombre, que está con otro hombre y que puede amar a un hombre y entregarse afectivamente a esa persona. Pero mantiene su identidad biológica. Entonces, uno ve realmente parejas de hombres que andan bien afeitados, con una buena barba, afeitadito, arregladito, perfumado. Que no pierden su masculinidad, no pierden socialmente. Exactamente, no la pierden. Siguen siendo hombres, pero amando a otro ser humano, que es hombre en este caso. Y respecto de la homosexualidad, hay muchos auditores que a lo mejor lo son, en fin, es un tema de evolución psicológica, es un tema físico, biológico. ¿Cómo uno puede explicar? Porque hoy día hay distintas opciones. Inclusive he escuchado que hay personas pansexuales, por ejemplo, ¿no? Que van más allá por una relación más afectiva que física, ¿da? Independientemente del sexo que sea la contraparte. Porque socialmente se le incorporó que los hombres están con mujeres y las mujeres con hombres, o hay un tema, digamos, mental que ellos van evolucionando para poder discernir entre amor, ya sea hombre o mujer. Es que en eso los griegos eran homosexuales muchos, es decir, los filósofos homosexuales. Aparece en algún momento esta idea de que tenemos que ser solo héteros, pero al ser héteros dejamos culturalmente mucha gente fuera, porque la inclinación afectiva o emocional, en el caso de homosexuales, tiene que ver con los afectos, en cómo yo me ubico, cómo yo percibo al otro desde una sensación de que soy distinto. Por ejemplo, si tú te enamoras de una mujer o miras a una mujer, tú vas a fijarte en los gestos, en la piel, en la forma física. Estamos predispuestos a mirar mujeres. Entonces, cuando yo hablo de este tema, el homosexual está predispuesto a mirar hombres en donde va a encontrar los labios lindos, la piel linda, la voz linda. Mujeres, digamos, del mismo sexo. O sea, del mismo sexo. O sea, nosotros héteros estamos como configurados social, biológicamente, culturalmente, para mirar el otro sexo y encontrar atracción en el otro sexo. Pero ellos encuentran atracción en el mismo sexo. Entonces, de repente la gente dice, la homosexualidad es una opción. No es una opción, porque el homosexual, ninguno quiere ser homosexual. Porque es muy difícil serlo socialmente. Es difícil tener que decir, mamá, ¿sabes que parece que me gustan las niñas? Me gustan los niños. Reciben discriminación desde el colegio, desde cuando son pequeñitos. Tienen que empezar a entender que ¿por qué me pasa esto? No quiero serlo. Ahora, ellos nacen con esa opción de atracción por la persona del mismo sexo, ¿no? Se da desde muy pequeños. Los relatos de los pacientes que tengo, ellos cuentan que ya como en el jardín infantil, según lo que le dice la mamá o los familiares, ya jugaba con solo niñas, les gustaba ponerse ropa de niñas, si son hombres, tenían más conductas, digamos, si es homosexual, conductas más de niñas, más femeninas, la voz era más femenina. Un paciente me decía que él tuvo que aprender a no ser tan femenina porque le traía muchos problemas. Tuvo que ser más, entre comillas, rudo, más hombre, pero su esencia no era así. Y eso le acarreó muchos problemas. Entonces tuvo que parecer hombre, siendo que él le acomodaba mucho desde chiquitito ser homosexual. Entonces hay todo un trabajo que van realizando y muchas veces solos o solas y con mucho dolor,
con mucha discriminación. Entonces, cuando llegan a formar pareja y que sepan los padres, yo he tenido paciente de 32 años que, cabrón, muy buena persona, y él decía que vivía con el trauma de acordarse que su madre se había tirado al suelo a los 14 años más o menos, llorando de que se había dado cuenta que él era homosexual. Él le había contado eso. Y se había alejado de su madre. Fue un encuentro muy bonito que se hizo ahí el trabajo, porque él vive acá y los familiares fuera de Santiago, y lo hicimos en la consulta por Zoom, en donde pudieron reencontrarse. La mamá ya había evolucionado, la mamá ya lo aceptaba plenamente, el papá lo aceptaba plenamente como su gran y maravilloso hijo, orgulloso Pero de eso él. es todo un tema social nada más, ¿no? Porque no Exacto. tiene ningún efecto en el entorno, digamos. La única diferencia es que quizás no podrían ser abuelos legalmente, ¿no? Exacto. Legalmente sí lo podrían hacer porque podrían adoptar y demás. Ahora, también existen otras funciones que son los bisexuales, ¿ah? Sí. Que son hombres o mujeres que se sienten atraídos por personas de ambos sexos, digamos. Sí. También es una condición que uno nace para aquello, se va generando en el tiempo. ¿Cómo evoluciona mentalmente aquello? Viene como desde la base, porque también desde chiquito también van sintiendo que le puede gustar a una niña o un niño. Porque muchas veces se asocia que cualquiera de estas formas de ser, las personas lo asocian al sexo, a lo genital. Entonces, muchos piensan que va por ahí el tema. Y por ahí entonces los que son más ortodoxos en lo que es alguna creencia, sienten que es pecado. Porque piensan que el tipo se va a acostar sexualmente con otro. Y desconocen la profundidad que es una inclinación a amar, a entregarse, a compartir la vida con gente del mismo sexo o del otro sexo o alternado. De repente me gusta una mujer o un hombre, pero no es porque quiera acostarme con una mujer o con un hombre, sino que puedo amar profundamente y sanamente a un hombre o una mujer según con quien me comprometa. Pero también en ellos es el compromiso, no es que hay otros que son promiscuos, al igual que muchas mujeres heteros y hombres heteros que son promiscuos. Pero en el caso de las personas que tienen estas diferentes condiciones sexuales, es una condición, no es una opción, y van a entregarse como cualquier persona que ama. Claro, acá estoy leyendo algunos mensajes de algunos auditores. Dice, claro, el problema no es de la persona que es homosexual, que es transexual, que es lesbiana, etcétera, sino que la cultura es la que socialmente lo sanciona. Y de pronto los problemas no lo tienen ellos, sino que lo tienen más el entorno. Los padres que se frustran porque piensan que no van a poder ser abuelos, no van a poder ser abuelas, etcétera, por un poco por el contexto social nada más, ¿no? Sí, pero también hay una cosa emocional, precisamente porque uno quiere culturalmente que sea machito, sea bien señorita. Y eso te genera a los padres un tener que trabajar emocionalmente ese tema con mucha sabiduría, con mucho dolor. Una paciente iba porque su niño le había dicho que era homosexual y la paciente decía, yo no lo puedo aceptar a mi hijo. Y lloraba y sufría. Decía, y es terrible sentir eso porque yo lo amo. Amo a mi hijo, pero en el momento que me dijo eso, siento que siento rechazo. Me alejo de él. Perdón. Me alejo de él. Es decir, el sufrimiento emocional, afectivo, ese quiebre en la imagen que tengo de mi hijo, es terrible para los padres. No pasa solo por lo cultural. No pasa que diga, ya bueno, te acepto. Sino que hay toda una... sacarse los prejuicios, sacarse las emociones. Porque en el caso de esta paciente que te cuento, ella se reía con su familia de todos los homosexuales. Se reía, mira, ese tal, y con todos los operativos que correspondían. Y de repente saber que su hijo, por quien se reía, lo tengo en la familia, eso es un quiebre emocional terrible. ¿Le cuesta más asumir al hombre homosexual o a la mujer homosexual? ¿O le cuesta igual a ambos? Un poco sincerarse homosexual, porque yo creo que hay un tema de reconocimiento que debe ser importante, el decir de lo que siente al decirse propiamente, ¿no? ¿Le cuesta más al hombre o a la mujer? Yo creo que a los dos por igual, porque ya se saben distintos. Entonces la discriminación viene desde chicos, y que te pongan sobrenombres, que no se quieran juntar contigo, que siempre seas el hazme reír para cualquier cosa.
eso ya está generando una forma de ser agresivo, más tímido, te genera cambios en donde tienen que ver cómo ellos se adaptan o cómo se esconden o cómo arrancan. Entonces, cualquier ser humano que sea maltratado por bullying o por cualquier cosa, siempre vamos a recibir vamos a adquirir algún daño emocional. Siempre se habla de una frase que me juicio con un poco más gusto, ¿no? El salir del closet. Como si estuvieran siempre encerrados, que un poco develar efectivamente cuál es la condición, cuál es la opción, o la condición, digamos, que ellos tienen en materia sexual. Hay mucha gente que está casada, hombres y mujeres, y que siente atracción por personas del mismo sexo de pronto, ¿no? Y que terminan asumiendo y produciendo un gran quiebre en la familia, porque a los 40 años he tenido pacientes que logran decirlo y cómo se dice eso, cómo le digo a mi señora o a mi esposo que tengo otra orientación sexual y que la he tratado de frenar, de manejar y que no he podido y que ya no aguanto más mi vida teniendo que fingir. Bueno, en algunos casos o en varios se logra llevar a buen término eso y terminan siendo amigos, como pareja, que sea como expareja y conociendo a la nueva pareja o asumiendo, en fin. Pero todo es muy, muy complejo para los que lo viven, es muy, muy difícil. Hoy día es bastante común ver a personas del mismo sexo dándose muestras de cariño en las calles, lo que en tiempo no lo era, ¿no? Hoy día tú puedes ver hombres y mujeres, digamos, que van de la calle tomados de la mano, que se despiden, se saludan de beso y demás. Acá nos pone una auditora, dice que, claro, que a ella le choca todavía, y que hace muchos años también le chocó ver a parejas del mismo sexo dando muestras de cariño. Uno puede, y te lo pregunto porque en esta relación tan íntima, ¿no?, de la familia, el papá pocas veces o la mamá o intuye de que uno de sus hijos tiene opción por una persona del mismo sexo, o la pareja puede intuir que la contraparte tiene opciones, digamos, por alguien del mismo sexo. ¿Se puede darse cuenta o no? Generalmente se dan cuenta. Generalmente ella o él ya captan que su pareja tiene alguna conducta diferente, que queda mirando más a gente del mismo sexo, que se relaciona más con gente del mismo sexo de una forma no tan objetiva, sino que hay mucha cercanía de repente, como un coqueteo, digámoslo así, pero con gente del mismo sexo. Entonces ya la pareja empieza como a sospechar, empieza a querer no creer, hasta que se va haciendo más evidente y hasta cuando se sabe en algún momento, cuando la persona reconoce, o es pillado o pillada. Mira, acá dice, ¿existe la persona que pueda ser asexuadas? También hay personas asexuadas, sí. Personas que afectivamente no se relacionan con nadie, que se mantienen solo en un plano más general, más cordial, pero que cuando se habla de asexual, insisto que no tiene que ver con lo genital, sino más bien cómo me relaciono con los demás. Por lo tanto, si no establezco relaciones afectivas más profundas con cualquiera, mujer o hombre, por lo tanto no va a haber genitalidad tampoco. A menos que sea un encuentro esporádico, pagado, por placer, digamos, pero no va a establecer vínculos afectivos profundos con otra persona en donde yo pueda generar un proyecto de vida con esa persona. Eso no se da. Viven preocupados del trabajo, o de la mascota, o qué sé yo, en fin, de otras cosas, pero no en el plano de establecer vínculos afectivos profundos a nivel de pareja. Claro, porque uno podría hablar que la generalidad dice que las relaciones tienen que ser entre hombres y mujeres. La generalidad, pero no sé si la naturalidad. Es decir, uno naturalmente tiende a emparejarse con gente del sexo opuesto o no necesariamente. No necesariamente. Es decir, genitalmente estamos preparados para concebir como animales. Que para el efecto reproductivo. Exacto. Pero como somos seres humanos, estamos también con una dimensión, que es una dimensión emocional, afectiva. Y ya en los animales también se da la homosexualidad. Entonces, en los humanos, si le agregamos el afecto, le agregamos los valores, le agregamos el darse por el otro, entonces se hace más complejo de que seamos solo heterosexuales.
porque ya la heterosexualidad, podríamos decir, que para concebir o para procrear sería re fácil. Veo una mujer y un hombre y tenemos relaciones, tenemos hijos, pero tampoco es así a nivel heterosexual, que alguien se junte con alguien para solo tener sexo, sino que cuando uno se junta con alguien es para construir una cultura familiar, para construir proyectos que se ponen en común. Y por añadidura va lo sexual. Entonces, en cualquier relación de amigos también, no necesariamente puede haber una cosa genital. Humberto Maturana en una charla definía por ahí, el biólogo, filósofo, que la familia es el espacio en donde uno se siente querido, acogido, en donde uno se siente en confianza, en donde uno siente que ese espacio en donde puedo ser quien soy. Y eso es la familia. Por lo tanto, una familia está compuesta por gente del mismo sexo, con la parte genital o no. Es decir, es donde uno es como es y es aceptado y acepta al otro. Siempre esto genera una discusión en los entornos, ¿no? Hoy día legalmente se puede, hace un tiempo no lo era, pero que parejas del mismo sexo pueden adoptar hijos. ¿Ah? Y la discusión siempre cae en torno a la formación de ese menor frente a los modelos. Modelos padre, que uno lo tiene estandarizado como hombre, madre estandarizado como mujer, digamos, socialmente. ¿Tiene efecto en el crecimiento de esos menores o no? A ver, a dos papás y dos mamás. En alguna medida va a afectar o influir, no sé si afectar, influir ese modelo, pero también hay que considerar que ese niño o esa niña también tiene mamá, porque fue concebida por una madre. Por lo tanto, si es con alguna relación maternal o paternal. Entonces, sigue teniendo los dos modelos. Entonces, no es que por ser hijo de homosexuales, esa niña o niño ya solo tiene el único modelo. Los otros modelos parentales dados biológicamente están. Entonces, no es que lo privemos de otros modelos, sino que en la construcción la persona va a ir discerniendo, pero como decíamos, hay elementos muy básicos, porque en una familia no hay ningún homosexual y el niño sale homosexual. Entonces podríamos decir, ¿y de dónde adquirió ese modelo? Muchos piensan, es que lo violaron. No, no es cierto. ¿Ese es un factor que puede gatillar una homosexualidad o no? No. La violación no tiene nada que ver. Hay otros elementos más a la base que una violación. Si no, todos los violados y violadas serían homosexuales. Oye, acá dice, mi mamá es profesora de biología jubilada. Yo cuando niño jugué a las tacitas con una amiga, pero no sé, dice, siempre supo que era heterosexual, nunca dudó. Yo le pregunté y me dijo, nunca dudó de mí. Me escribió un auditor. Sí. Se notaba que él era heterosexual por muchas cosas. Da la sensación de que, claro, aquí hay un tema, no sé, y te lo pregunto, ¿no? ¿Quiénes más demuestran socialmente este machismo exacerbado o esta delicadeza femenina exacerbada, podrían tratar de ocultar o tapar, ¿no es cierto?, una cierta atracción a personas del mismo sexo, o me equivoco? Porque de pronto uno dice, oye, este gallo musculoso hace ejercicio, mira, tiene tremenda fuerza y todo lo demás. Como nosotros. Claro, como nosotros, porque podría llegar a ser homosexual perfectamente, y los hay, digamos, ¿no? Sí. Ahora, punto, digamos, no abierto públicamente, no conocido. Sí, se plantea un poco que el que se nota más macho es precisamente que... Y al que, porque trata de demostrarse así, ¿no? Demostrarse así, o al que discrimina, puede haber algo homosexual dentro de ellos. Puede ser también, pero no necesariamente. El tema es que cuando discriminamos es porque me siento vulnerable a una persona del mismo sexo. Y eso lo cuento como experiencia personal. Cuando estudiaba psicología y en un ramo que abordamos este tema, le preguntamos con nuestros compañeros, ya el último año éramos como 5 compañeros, 7 en la carrera que quedábamos, y le preguntamos al profesor, pero dígame usted, ¿pero qué se siente tener un homosexual? ¿Qué le pasa a uno? Y yo decía, nada, no pasa nada, pero explíquenos. Y era una cosa, y como al mes estaba en la práctica yo profesional, y llega un joven que estaba en su discernimiento de orientación sexual. Y ahí empecé a darme cuenta que los temores que uno tiene de ser deseado por el mismo sexo, que son fantasías de ser querido, o de que te digan a lo mejor que eres lindo, una persona del mismo sexo,
eran fantasmas culturales. Fantasmas en donde, para que no me pase eso, prefiero alejarme de ellos y ofenderlos para que no se acerquen. Entonces, un poco O sea, el que hace, una analogía, el que hace un bullying a una persona homosexual podría un poco ocultar lo suyo. y sentir temor a que me digan algo. Okay. Entonces, como te digo, al mes ya estaba, a los 2 meses estaba atendiendo el primer paciente en su discernimiento de identidad sexual, y me di cuenta que no pasaba absolutamente nada, que yo seguía siendo hombre y él seguía siendo quien quería ser. Pero esos son los prejuicios, y los prejuicios nos marcan tan potentemente que creemos que las cosas son como yo pienso, porque es así como me salvo. Y acá no hace una acotación re interesante para esta conversación. Estábamos conversando con Claudio Cornejo, nuestro invitado en el día de hoy. Dice, buenas noches. El problema no es que una persona sea o no sea de determinada condición. El problema que choca es que por ejemplo, ver a hombres excesivamente feminizados o mujeres excesivamente masculinizadas. Sí, está bien, pero esos son los prejuicios, porque ¿y por qué tenemos que ver solo a hombres excesivamente machos, fisiculturistas, y no lo cuestionamos? ¿Por qué tenemos que ver a mujeres excesivamente señoritas y no las cuestionamos? Es decir, ¿por qué ellos no son cuestionados y los otros sí? ¿Por qué yo puedo andar con mi polola a los 17 años tomado de la mano, sintiendo que esa es la mujer de mi vida? ¿Y por qué el otro no puede andar tomado de la mano con su pololo o con su pololo del mismo sexo? ¿Por qué ese beneficio es solo para mí? ¿Por qué solo ese beneficio para yo gozarlo y los demás tienen que quedar fuera? ¿Por qué la otra persona del mismo sexo no puede sentirse orgullosa y feliz tomado la mano de la persona que ama, en donde siente que es un amor bonito, maravilloso y profundo? Porque yo tengo la atribución fundamental de la verdad de cómo debo amar y los demás no. Y eso es un prejuicio. Y eso es defenderme de que el mundo tiene que ser como yo digo, porque si me lo mueven un poquito, me pierdo. Dice, ¿por qué cuando se toma alcohol como hombre sale el lado femenino? Mira, pregunta un auditor acá. Se toma 2 copetes y se vuelve loca. Puede ser una analogía de la típica broma, ¿no? Esto es porque se bajan un poco las barreras, los estereotipos, uno... ¿Podría ser? Está muy bueno ese comentario, porque es cierto. Es decir, cuando uno toma alcohol, la corteza frontal se inhibe. Con la corteza frontal yo pienso, planifico, decido, freno emociones, freno impulsos y todo. El alcohol hace que la corteza frontal se inhiba y aparecen todos mis deseos, mis fantasías, mis tonteras, hacer el ridículo, cantar arriba de la mesa. Y dentro de eso me gusta sentirme mujer y me pongo ropa de mujer y bailo y canto arriba de la mesa. No significa que sea homosexual ni nada, pero el tipo quiere jugar y hacer cualquier estupidez. Y dentro de eso quiere disfrazarse de mujer y ser mujer por un rato. No significa que lo sea. Pero sí se permite con eso hacer cualquier que, no sé, el que no toma alcohol y hace cualquier estupidez, nadie le va a decir que está curado. O sea, el curado no vale, dices tú. Exacto. En buen chileno, el curado no vale. Oye, claro, lo que pasa es que nosotros, esta conversación es re interesante porque hablamos del género hombre-mujer o binario, el que sea, del tipo de género, y lo otro son relaciones sexuales, que me da la sensación de que no necesariamente van de la mano. Es decir, una persona que es hombre y le gustan los hombres, no necesariamente tiene relaciones sexuales con hombres, pero no por eso no deja de ser homosexual, ¿o sí? Exacto, porque la relación sexual no tiene que ver con... un hombre casado hoy día heterosexualmente con una mujer, pero puede ser homosexual, perfectamente. Así es. Porque le gustan, le atraen los hombres, digamos. Sí. Y puede haber una mujer que pueda tener una relación sexual con una mujer sin dejar de ser heterosexual. ¿Podría ser? También, pero ya son homosexuales que están manteniendo relaciones heterosexuales. Digamos... o sea, ya pasando la barrera del sexo, ¿se cambia un poco de condición? ¿Eso es? Te lo pregunto en términos de que si una mujer tiene relaciones con una mujer, un hombre con un hombre, ¿ya se transforman automáticamente en homosexuales, digamos? No, ¿tú estás hablando de la relación genital? Exactamente, claro, por eso te lo pregunto. No, porque pensemos en las cárceles, hay relaciones entre hombres, penetración entre los hombres, y no son homosexuales. Había algunas prácticas en Estados Unidos que se juntaban hombres con hombres para tener relaciones genitales, y no son homosexuales, no. Casi como deporte, digamos. No le da la condición, digamos, es un tema afectivo.
porque es exacto, porque la homosexualidad tiene que ver en cómo yo me relaciono afectivamente en mi sexualidad, que no, la sexualidad no es la genitalidad solamente, sino es cómo yo me concibo en relación a un otro. Esa es la sexualidad que involucra en algún momento la genitalidad, pero es cómo yo me relaciono afectivamente con todo mi ser, con otra persona, para construir algo. Y eso es lo que viene dado desde muy chico, desde siempre. Claro, por eso no es una opción de que claro, sea homosexual. Como sociedad tenemos muy estandarizado de que el que le gusta al hombre es un poco mujer y el que le gusta a la mujer es un poco hombre, digamos, pero no es así. Son seres humanos que se atraen por otros seres humanos en su condición, nada más. Exacto. Oye, este es un gran tema, ¿eh? Y ya ha abierto un gran debate. Acá dice la persona del mismo sexo no deberán tener hijos o adoptar hijos, etcétera. De hecho, hay otros países donde, si son mujeres, pueden embarazarse con donación de espermia y son madres legalmente, ideológicamente por lo demás, ¿no? Sí, sí. Es que en estos tiempos, según los comentarios que aparecen ahí, que te llegan, todavía vivimos de muchos prejuicios. El mundo cambió, pero totalmente, totalmente. Y queremos mantenerlo como era antes. Ahora, ¿cómo en este nuevo mundo que estamos viviendo, cómo rescatamos lo mejor para seguir construyendo y construyendo en paz y en amor? Yo creo que ese es el punto. No querer mantener un mundo frenado, afirmando las paredes o las rejas, los portones para que no cambie, y nos damos cuenta que los portones ya son de madera que podría y se está rompiendo por todos lados. De repente nos quedamos así un poco como afirmando de que no se destruya lo poco que tengo. Pero ya se destruyó esos paradigmas que decían que el hombre y la mujer tenían ciertas características que son milenarias. Estamos en un mundo en donde todo es todo. Ahora, ¿cómo optimizamos desde los valores, desde el amor, desde la solidaridad, este nuevo mundo? ¿Será que la sociedad se está transparentando propiamente tal en la interna? Porque yo creo que siempre existió, siempre ha existido y va a seguir existiendo, digamos. Lo que pasa es que hoy día se asume, se respeta y se hace respetar. Estamos siendo por ese lado más sinceros, pero en la medida que somos más sinceros nos llenamos de más prejuicios también. Porque sentimos que cualquiera tiene el derecho de cualquier cosa. Entonces ahora hablamos de las personas de cristal, que no se les puede ni siquiera mirar de reojo porque ya están siendo acosadas o acosados. Entonces, estamos en esa fase de que estamos aceptando muchas cosas, pero no sabemos hasta qué punto ni cómo se acepta. Y si es bueno o es malo. Entonces seguimos con algunos modelos, o seguimos haciéndonos los lesos, y el otro se nos pasea en la cara, entonces el delincuente habla como quiere frente a los demás, diciendo todas las fechorías que hace, en donde ya no podemos meternos porque capaz que nos mate. Estamos en esa transparencia tan absoluta que no sabemos cómo hacer con ella. Oye, yo quiero agradecerte, Claudio, la gentileza de acompañarnos. Dice, gracias por compartir este tema. Algunos auditores, mira, si nos metemos en el morbo del sexo, nos vamos a la infancia inocente. Hay niños que no se atraen por otros niños o niñas, entonces hay algo químico que nos atrae del otro. Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Que no es una condición que uno opte, sino que nace, como todo en la vida. Nadie tiene habilidades para tocar piano cuando nace, pero se da cuenta que le gusta la música y desarrolla un poco esa área, ¿no? Es como el ser humano. Gracias por acompañarnos, Claudio, por venir, y a tu señora esposa que también te acompañó en el día de hoy, o no te dejan salir solo. Transparentemos las cosas. Bueno, una mezcla de ambas. Veamos el próximo tema. Claudio Cornejo conversando con nosotros acá en el Trasnoche, en la radio. Chao, chao. Comienza tu día junto al Trasnoche de la radio con Mauricio Barrientos.